Pero en particular vamos a trabajar con el cilindro circular. Cilindro circular. Cuando digo cilindro circular es porque la base es un círculo, ¿está bien? Y si decimos cilindro circular recto, es porque, bueno, la base es un círculo y sus generatrices están en forma perpendicular sobre la base. Estoy mal ubicado, ¿dónde está? Vamos a ver. Muy bien, te decía, vamos a hablar del cilindro, el cilindro circular. Entonces, empezamos por ahí. La base es un círculo, por lo tanto, si la base es un círculo, el primer elemento que vamos a definir acá es el radio. ¿Listo? Esto es el radio de la base. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento podemos encontrar en un cilindro? Esta línea que se observa aquí. Este bordecito, mira. ¿Recuerdas cómo se llama esa línea? Tiene un nombre ese bordecito. A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Generatriz, sí, muy bien, gracias, perfecto, generatriz. Esos son los elementos en un cilindro, el radio, la generatriz y la altura, obviamente, ¿no? Cuando el cilindro es recto, ¿sí? Cuando el cilindro es recto, entonces la generatriz ahí se confunde con la altura. Numéricamente es lo mismo. La altura de la generatriz. ¿Ya, chicos? Muy bien. Propiedades, ¿qué necesitas conocer? Veamos entonces. Necesitas saber aquí tres cosas. ¿Cuál es el área lateral? ¿Cuál es el área total? ¿Y cuál es el volumen? A ver. Esa información la van a encontrar en su módulo, en el material que les voy a dar. Ya, siempre envío la teoría para que la revisen. Pero aquí estoy explicándote algunas cosas esenciales. Bien, chicos, ¿cómo se calcula el área lateral? Todo esto, ¿no? Toda esta parte, toda la parte lateral. ¿Cómo se calcula? Como el perímetro de la base por la generatriz o altura. Entonces, así se expresa, mira. 2πr. ¿Quién es 2πr? 2πr es el perímetro de la base. Todo el contorno es 2pi por r. Multiplicado por la generatriz o por la altura. Eso es el área lateral. ¿Ya? Repito, el perímetro multiplicado por la generatriz. Perímetro, no te olvides, vamos a señalar acá esto, mira. Todo esto que estoy marcando de rojo, todo esto es 2πr, ¿ya? Para que lo recuerdes. O sea, todo eso es el perímetro, 2πr. ¿Ve, chicos? Muy bien. Ya conocemos entonces cuál es el perímetro. A diferencia del área, ¿cierto? ¿Sabes cuál es el perímetro? ¿Y cuál es el área? Pues el área es todo. ¿Y cómo es eso? Pi por radio cuadrado. Muy bien. Bueno, ya conozco aquí el perímetro, la generatriz. Vamos al área total. ¿Cómo se calcula el área total? Fácil. El área total es la suma de el área lateral más las dos bases que tiene. Acá hay una base, acá hay otra base, o sea, dos bases. Eso es el área total. Es la suma de el área lateral más las dos bases. Chicos, el área lateral ya la conocemos. Ahí está el área lateral. Vamos a copiarla aquí. 2pi por r por g. Ya está el área lateral. Más dos veces el área de la base. Ey, ¿pero quién es el área de la base? El área de la base es un círculo. O sea, pi por radio al cuadrado. Bien, chicos, ahí está. Eso es el área total. Pero alguien dirá, profesor, ¿puedo factorizar? Claro, puedes factorizar el 2, puedes factorizar pi y r también. Entonces, si sacamos factor común, fíjate bien, ¿cómo quedaría si sacamos factor común? 2pi r queda g y queda r, ¿cierto? Entonces quedaría así, a ver. El área total entonces la vamos a expresar así.
pi por r multiplicado por G más R. Bien, ese es el área total. ¿Y cuál es el volumen? Pues el volumen es el área de la base por la altura, o sea, pi por radio al cuadrado por la altura. Bien, listo chicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es con respecto al cilindro. Muy bien. Vamos al siguiente cuerpo redondo. Vamos al cono. Cono circular. Chicos, vamos al cono. En particular, pues al cono circular. ¿Ya? Vamos a graficar un cono ahorita. Muy bien, vamos a dibujar entonces por aquí un cono. Muy bien, ahí está el cono. Igual cono circular. Acá está el centro. Bueno, si es un cono circular, entendamos nuevamente que la base es un círculo. Entonces, esto sería el radio. ¿Listo? Esto sería la altura. Bueno, forma 90 grados por ahí. ¿Qué más? Y tenemos esta línea. Muy bien. Ya está. Entonces, en un cono, ¿qué tienes? Altura, radio y generatriz. Vamos con las propiedades. Chicos, ya tienen los elementos. Los tres siempre van a formar un triángulo rectángulo. La altura, la generatriz y el radio. Chicos, vamos entonces por acá. Fórmulas. El área lateral, el área total y el volumen. A ver. Bien. Vamos, ¿recuerdas cómo es el área lateral? Pi por radio por generatriz. Muy bien. ¿Sí? Para que lo relacionen, las fórmulas son la mitad de estas, las áreas, aquí, la mitad. Si acá es 2pi por r por g, aquí solamente escribiré pi por r por g, nada más. Acá es 2, allá es la mitad. Acá es 2pi por r por g más r. Acá sería la mitad, entonces sería pi por r multiplicado por g más r. ¿Bien? ¿Y cómo es el volumen? Bueno, el volumen, esa figura, ese cono, se parece a una pirámide. ¿Listo? Si se parece a una pirámide, entonces, ¿te acuerdas cómo era el volumen de la pirámide? Acá es similar, bastante parecido. Prácticamente lo mismo, es un tercio del área de la base. ¿Y cuál es la base? Es un círculo, o sea, un tercio de pi por radio al cuadrado. La base es un círculo, entonces un tercio del área del círculo por la altura. ¿Sí? Ahí está, ese es el volumen del cono. Muy bien, finalmente vamos por acá con la esfera. Bien, vamos con la esfera. Ya está. Muy bien.
La esfera. Mira esto que estoy pintando. Este plano que estoy pintando pasa por el centro de la esfera. Listo. Y la esfera tiene solo un elemento. Ahí está. Este es el único elemento que tiene. ¿Cómo se llama? Se llama radio de la esfera. Bien. Radio de la esfera. Muy bien. Ahora, cuando tú tienes una esfera y tú la cortas, ya sea un poco más arriba de repente, ¿sí? O vas bajando, y en la mitad, ¿sí? Donde tú cortes a la esfera, siempre le vas a determinar ahí, en ese corte, vas a determinar un círculo. Si no, más o menos, estoy pensando, imagínate que tienes una naranja. Si la naranja la cortas en la mitad o la cortes donde la cortes, ¿sí? Con un plano transversal, entonces lo que se va a obtener es un círculo, ¿ya? De todos los círculos que se puedan obtener, este círculo que aparece aquí, ¿dónde lo coloco acá? Este círculo se llama círculo máximo. Ese es su nombre. Entonces, si yo estoy dando lectura a un problema, estoy leyendo un problema, y leo por ahí círculo máximo, debes entender que es el círculo que pasa por el centro. ¿Listo? Muy bien, es un círculo máximo. Bueno, regresando a la esfera como tal. La esfera tiene solo un elemento, se llama radio. Y aquí dos propiedades, nada más. Área de la esfera y volumen de la esfera. ¿Listo? Área de la esfera y volumen de la esfera. Aquí no lo vamos a mencionar como área total o área lateral, porque simplemente es área. Aquí no hay área lateral. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Vamos entonces. ¿Te acuerdas cuál es el área de la esfera? El área de la esfera es 4 veces pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Este es el área de la esfera. 4 pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál es el volumen? El volumen es 4 tercios de pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Bien? Listo, chicos. Ya está. Esa es la parte teórica, jóvenes. Lo van a encontrar en su módulo. Ya listo. Entonces no necesitan copiarlo. ¿Sí? Espero que me hayan prestado atención. Vamos a hacer algunos problemitas. Si quieren lo copian, ¿ah? Resumen, pueden copiarlo ahorita. Pero si no, no hay problema. Lo van a recibir en su módulo. Espera un ratito, profesor. ¿Ah? Espera un ratito Ya listo, listo. para Ya. copiar. Copia, copia. Copien, copien chicos, copien. Ya, profesor, gracias. Muy bien, listo, señorita. Bien, muchachos. Entonces, seguimos. Voy a borrar. ¿Quién está copiando? Bueno, avance. Voy dibujando el problema 1 aquí, ¿ya? Voy practicando P1. Ya he impreso la práctica, ya tengo aquí la práctica, chicos. Luego se las envío anoche. No he podido subirla, ya espero que sí pueda hacerlo. Si no puedo hacerlo por Thunder, lo subo por Facebook, ¿ya, chicos? Bien, a ver, vamos con el problema 1. El problema 1 es un gráfico. Ah, digamos.
Listo. Ese es el problema número 1. ¿Ya? Dice, si esa línea mide 16, ¿cuál es el área lateral? ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es el área lateral? ¿Ya? Si alguien lo va desarrollando, genial. A ver, ya mientras voy borrando. Chicos, ¿cuál es el área lateral de esa figura? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Primero voy a hacer algunas cositas por acá. Por ejemplo, yo necesito conocer los elementos del cilindro y no conozco el radio, por ejemplo. ¿No? Ahí está. No conozco la generatriz. Esta línea no la conozco, ¿cierto? No sé cuánto mide. El radio tampoco sé cuánto mide. Mirad como dato una línea que está aquí. Mira, esta línea. Esta línea me la dan como dato. Si te das cuenta, se formó un triángulo, vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. Y el triángulo de 15, ¿no? 15,75, pues sí. 15,75. Y pues no puedes trabajar con ese triángulo. ¿También te acuerdas del triángulo de 15,75? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ese triángulo. ¿Cómo son sus lados? Y con ello puedo, pues, como tengo la hipotenusa, puedo encontrar los lados, ¿cierto? A ver. ¿Sí? Los lados. Esto sería 4 por la raíz de 6 menos la raíz de 2 y el otro 4 por la raíz de 6 más la raíz de 2, ¿cierto? Algo así, ¿no? Muy bien, pero si no vamos a esto, quiero que recuerden primero, vamos a verlo por acá. Disculpen que de la espalda, a ver, chicos. Pero quiero que recuerden esto. Mira. Ahí está. En el triángulo rectángulo de 15 y 75 hay una propiedad que se cumple. A ver. 90 grados, 75, 15. ¿Ya? Listo. Muy bien. Por aquí va la propiedad. Recuerda que la altura hacia la hipotenusa es la cuarta parte de ella. O sea que si esto es K, la hipotenusa es 4K. A ver. ¿Se acordaron de esa propiedad o no? Es una propiedad en el triángulo de 15,75. Listo. Bueno, y si necesita dos lados, este lado es K multiplicado por la raíz de 6 menos la raíz de 2, mientras que este lado es K multiplicado por la raíz de 6 más la raíz de 2. Ya está. Triángulo de 15,75. ¿Puedo usarlo aquí? Sí, porque si quieres conseguir los lados, los puedes. O si no, puedes trazar la altura. Mira, puedes trazarla por acá. Ya está. Así como está ahí, yo puedo trazar la altura aquí. Dime, ¿cuánto va a medir la altura? Dice que la altura es la cuarta parte. Bueno, si es 16, la cuarta parte de 16, 4, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Vamos a la solución del problema. Entonces, lo pueden hacer de dos maneras. Encontrando cuánto vale la generatriz, encontrando cuánto vale el radio, con esos datos. O simplemente trazas la altura y hay una propiedad para ella. Primero, entonces, aquí. Propiedad de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. A ver. Recuerdo que les expliqué esa propiedad, hemos trabajado con esa propiedad. En un triángulo rectángulo, por ejemplo el de acá, ¿no? El producto de los catetos es igual a la altura por la hipotenusa. ¿Te acuerdas de esa propiedad, chicos? A ver. Producto de los catetos es igual a la altura por la hipotenusa. Entonces yo puedo decir esto. R multiplicado por G.
¿Quiénes son R y G? Son los catetos. Entonces, producto de catetos es igual al producto de la altura por la hipotenusa, o sea, 4 multiplicado por 16. Entonces, obtengo lo siguiente. R por G es igual a 64. ¿Bien? ¿Ya está? Es una manera, repito, ¿ya? Es una manera por relaciones métricas. Número 2. Ahora sí, vamos a la pregunta, pues. Luego viene la pregunta. Dice, calcular cuánto es el área lateral. El área lateral. Y la fórmula del área lateral es 2pi por R por G. Esa es la fórmula. Entonces, solamente reemplazas aquí. Bien, vamos a reemplazar. Decimos entonces ahora, el área lateral es igual a 2pi multiplicado por R por G, eso es 64. Ya está, entonces el área lateral sería 128 pi. Ya está, eso es todo. Bien, este dato que está aquí lo he reemplazado acá y tengo la respuesta. Muy bien. Y la otra forma, ¿cuál era la otra forma? Compararlo y encontrar cuánto vale la generatriz, cuánto vale el radio y reemplazar acá más bien. Reemplazar el radio y reemplazar la generatriz. Cada uno. Igual te va a salir. ¿Ya? Si gustan, lo verifican.
Listo. Chicos, ¿verdad? Antes que me olvide, el día miércoles de la próxima semana, sí, miércoles como hoy, les voy a tomar su segundo examen, ¿ya? Listo, no se olviden, miércoles de la próxima semana, examen. Anótenlo. ¿De qué? De poliedros, cuerpos redondos, todo lo que estamos haciendo, hasta lo que vamos a hacer esta semana. O sea, en tu examen te voy a preguntar, calcular el volumen de un prisma, calcular el volumen de un cilindro, etcétera, ¿no? Todo lo que son volúmenes y áreas. Calcular el área lateral de un cono, calcular el área de una pirámide, etcétera. ¿Ya, chicos? Áreas y volúmenes. Todo lo que hemos hecho, revisen eso, lo que hemos hecho la semana pasada y lo que estamos haciendo hoy, esta semana. Las dos últimas prácticas, mejor dicho. ¿Ya? Todo lo que es cuerpos geométricos. El miércoles su examen. Y justo terminamos la próxima semana, ¿cierto? Ya la última semana de clases, me parece. A ver, según veo. Sí, ¿no es cierto? Sí, la próxima semana es última semana de clases. Uy, se acabó su año, chicos. Tan rápido. Y nos fuimos. Muy bien, entonces. Ya, pues, la próxima semana, su examen, entonces. ¿Ya, chicos? Muy bien. Si a sus compañeros que no han ingresado, bueno, tengo 90 alumnos en clase, significa que falta un buen grupito, ¿sí? Les avisan, ¿ya? Examen la próxima semana, el último examen. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos a ver. Siguiente problema. Problema número 2. Dice el problema número 2. Calcular el volumen de un cilindro de revolución. Nuevamente vamos a dibujar un cilindro. A ver, cuando dicen cilindro de revolución, es un cilindro circular, ¿ya? El cilindro de revolución, acuérdate, es un cilindro circular. O sea, en otras palabras, su base es un círculo. Y los círculos se ven así. Este es un círculo, por ejemplo. ¿Ya? En geometría del espacio, pues así graficamos un círculo. Bueno, vamos a dibujar un cilindro de revolución. Es un cilindro circular. No, que claro, mira, profesor, ¿y por qué se le llama cilindro de revolución? Se llama cilindro de revolución porque ocurre esto, mira. Este es un eje, puede ser un palito, y acá tengo una hojita. Cuando esta hojita da una vuelta, ya listo, da una vuelta sobre un eje, entonces, a ver, nuevamente, ya, si esto da una vuelta, ¿qué es lo que se va a formar? Mira, es esta hoja, ahí está la hoja. La hoja es un rectángulo, ¿no? Ahí está, es un rectángulo. Entonces, cuando esto da una vuelta, cuando eso da una vuelta, entonces por acá, más o menos ahí, mira, lo que va a hacer es esto. Ya está. ¿Qué se formó? Un cilindro. Eso se llama cilindro de revolución. ¿Está bien, chicos? Ya saben, ¿por qué se le llama cilindro de revolución? Porque se obtiene cuando un rectángulo o una región rectangular da una vuelta completa. Entonces describe esa trayectoria cilíndrica. Se llama cilindro de revolución. ¿Ya? Y su base es un círculo. Por eso te decía, el cilindro de revolución es un cilindro circular. Muy bien, chicos. Estoy dibujando por acá un cilindro de revolución, un cilindro circular, recto. Ya está. A ver, veamos. Vamos a pintar la base. ¿Sí? Esta es una de las bases. Dice que este cilindro de revolución tiene su altura, ¿verdad? Su altura es 10 centímetros. Esa es la altura.
Muy bien. Nada más me dan la altura. Pero yo necesito conocer cuánto mide el radio. ¿Está bien? Cuando yo trabajo con cilindros, recuerda, necesito saber cuánto mide su altura o generatriz y cuánto mide su radio. En este caso no me dan el dato del radio. Me dan la altura, el radio no me lo dan. Pero me dicen que el desarrollo lateral es una región, bueno. Mira, vamos a suponer que esto sea un cilindro. Voy a enrollarlo. Ahí está. ¿Sí? ¿Tiene la forma de un cilindro? Más o menos, ¿no? Ahí. Tiene una forma de un cilindro, ¿está bien? Es un cilindro, un tarro de leche. Si tú le sacas la etiqueta, esta es la parte lateral del cilindro, ¿sí? La parte lateral del cilindro. De eso me están hablando en el problemita. Me dicen, el desarrollo lateral. Entonces, un rectángulo por acá. ¿Listo? Mira. Voy a dibujar un rectángulo. Bueno. ¿Sí? ¿Ubicaron el problema? Esta es la parte lateral. Es como si fuese la etiqueta de tu tarro de leche. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Esa es toda la parte lateral. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Quién es esto? Pues la altura, esto no cambia, esto sigue siendo la línea que me han indicado, o el valor que me han indicado, que es 10 centímetros. Esta es la altura, chicos. Esto es 10 centímetros. Muy bien. Esta es la altura. Y dice que toda el área, toda esa área es 100 pi centímetros cuadrados. Entonces, dime, ¿cómo es el área de un rectángulo? El área del rectángulo, ¿cómo es? Es su base por altura, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto debe ser su base para que multiplicado por su altura me dé 100? Pi. ¿Cuánto debe ser? Debe ser 10, ¿cierto? 10 pi. 10 por 10, 100. Ah, faltaría pi, correcto. Sería 10 pi por 10, 100 pi. Centímetros también falta, porque centímetro por centímetro falta. ¿Está bien? Chicos, hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Listo. Vamos bien. Ya está el dibujo. Ahora es solamente cuestión de relacionar. Mira, mira. ¿Qué va a pasar acá? Esta línea que tú ves aquí, esta línea de abajo, toda esa, recuerda que viene de acá, viene de esto. ¿Listo? Viene de todo eso. O sea, es el contorno. ¿Y esto cuánto es? ¿Te acuerdas? El día lo expliqué. Sí, al comienzo esto es 2 pi por r. O sea, todo esto es 10 pi. Ya está. Sino que aquí está enrollado, acá está extendido. Entonces, lo primero que vas a hacer es simplemente igualar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a igualar? Repito, vamos a decir entonces 2 pi r es igual a 10 pi centímetros. ¿Bien, chicos? Ahí está. Cancelas pi. Y por lo tanto tienes el valor de r. 10 entre 2 sería 5 centímetros. Muy bien. Ya está, chicos. Primero. Ahora sí, vamos a la pregunta. Pues nada más, vamos a la pregunta ya. ¿Qué piden calcular? Dice calcular el volumen, creo, ¿no? Sí, calcular el volumen. Muy bien, entonces decimos volumen. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? La fórmula pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Ya está? Entonces ahora reemplazaremos aquí y listo, vamos.
Volumen es igual. Pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 5 centímetros. 5 centímetros. Al cuadrado. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 10 centímetros. Ya está. ¿Cuánto sería esto entonces? A ver, sería 25 por 10, 250, ¿cierto? 250 pi, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Ya está, chicos. Eso es todo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. ¿Sí? Copien. Ya, 6 y 12, copien 6 y 14. Y no más, chicos. Nos vemos mañana más bien, ¿ya?